Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de GPS Merval, este espacio en el cual analizamos a nuestra bolsa local argentina. Mi nombre es Maru Cape, por si de casualidad no me conoces, y en el día de hoy haremos una actualización de cómo se encuentra nuestra bolsa argentina, principalmente luego de darse a conocer este evento de las PASO 2023. Este tema venimos trabajándolo ya con un video previo a las elecciones compartido en este canal y con un video siguiente, posterior, compartido en el canal de Clave Bursátil con la reacción del mercado a estas elecciones. Por lo tanto, hoy me gustaría hacer una actualización para no estar repitiendo continuamente los mismos análisis. Por lo tanto, voy a estar dejando al finalizar el video del día de hoy ambos links para que puedan ir a profundizar, ir a ver esos videos si anteriormente no los llegaron a ver. Así que en el día de hoy haremos entonces esta actualización para no hacer un video demasiado extenso. Sin más, vamos a arrancar entonces. Lo primero, creo que lo más importante es ver este gráfico, la relación espejada que existe entre el dólar y el Merval. Lo que vemos en el gráfico azul es el dólar contado con liquidación, pero ajustado por inflación, la inflación SER, y lo que vemos en color gris es nuestro Merval en dólar contado con liquidación, donde hay una relación espejada. Si uno sube, el otro baja. Lo cual no es que sea una cuestión mágica, sino simplemente es matemática, es decir, cualquier activo en pesos que querramos dolarizarlo, llevarlo a una cotización del dólar, va a tender a valer cada vez menos en la medida de que exista una gran devaluación. Simplemente estamos diciendo eso. Algo tan simple, pero que a veces puede que se nos escape del radar, por así decir. Sin embargo, es lo que nosotros en este tipo de análisis que hacemos acá, en este canal, justamente de fondo, lo que más nos importa es esto, qué es lo que pasa con nuestra moneda, porque lo que pase en la bolsa siempre va a ser un reflejo de lo que pase con nuestra moneda. Básicamente, nosotros cuando volvemos a apostar por Argentina es porque en el fondo venimos apostando por lo que sería un atraso cambiario o apreciación del peso, como quieras verlo, siempre está uno con la connotación negativa, el otro con la connotación positiva, pero en el fondo, desde el punto de vista de la práctica, significa lo mismo, una revalorización de Argentina en dólares. Eso es lo que nosotros de fondo hacemos cuando estamos invirtiendo en Argentina, por lo menos con el foco que le damos en los análisis que hacemos acá. Entonces, ¿qué vimos? Que después de darse a conocer el resultado de las PASO ese domingo, en la bolsa no había alguna reacción que demuestre preocupación en sí del mercado, que fue lo que compartí justamente en este último video en el canal de Clave Bursátil. Pero que sí, por supuesto, veíamos una reacción muy potente en lo que fue la cotización del dólar, aunque no sabemos exactamente cuál es el motivo, si fue el resultado de las elecciones o la devaluación del dólar oficial que finalmente impactó en el dólar, ya que el mercado, al prever un aumento también de la inflación como consecuencia del dólar oficial, se refugia en lo que son los otros dólares, ¿no? Un dólar informal o lo que vendría a ser, por ejemplo, un dólar contado con liquidación en este caso. Entonces, ¿cuál era la conclusión que sacaba en ese video y que al día de hoy sigo compartiendo? De que lo lógico, lo que de alguna manera la historia siempre nos va demostrando, es de que si hubo un salto importante en el dólar, eso va a impactar negativamente a la bolsa argentina. Y de hecho se puede ver claramente y de manera visual, aunque no tenga que estar exactamente en los mismos periodos, pero vemos que cada pico máximo y mínimo de cada gráfico se van compartiendo de alguna manera. Fíjense lo que va pasando. Por ejemplo, lo más reciente fue esa disparada del dólar que vimos a mediados del año pasado y que finalmente se vio reflejado también en una caída importante de lo que fue la bolsa argentina, no lo suficiente como para generar nuevos mínimos, pero algún tipo de movimiento de relevancia que vaya de la mano y acorde a lo que fue un salto del dólar. Bueno, lo mismo, la lógica un poco nos tiende a pensar o a sugerir, ¿no? De alguna manera esto. Si hubo una disparada del dólar, lo lógico sería que haya algún tipo de corrección en el Merval medido en dólares. En todo caso, lo raro sería que no acomodara el Merval algún tipo
de corrección de corto plazo en relación al dólar. En todo caso, eso sería lo raro y que tendríamos que ir viendo qué pasa, porque si el dólar sube, las acciones suben, que todo sube, algo más puede estar cocinándose en el mercado que quizás no es tan fácil de ver a priori, pero por el momento vamos a darle la posibilidad de que esto se vaya desarrollando de la manera habitual. ¿Cuál es la manera habitual? Disparada del dólar, algún tipo de corrección en la bolsa debería existir. Ahora, esto no debería por qué ser algo preocupante, que es justamente lo que venía compartiendo en el video, que perfectamente había todo un margen de caída que podría darse en la bolsa, ahora vamos a ir viendo en qué soportes, y que eso no tiene absolutamente, en principio, nada de preocupante. Por supuesto, si sos un inversor de corto plazo, seguramente que sí, pero que no afectaría en absoluto a nuestra tendencia alcista de fondo con la que venimos trabajando desde nuestra hipótesis de inicio de ciclo en el año 2020 y más encima vamos a ir viendo cómo a partir de este punto de mediados del año 2022 hay una aceleración en lo que es nuestra bolsa, en nuestras acciones argentinas y que aún tenemos un montón de margen de caída y no poner absolutamente para nada en duda que la tendencia sigue siendo alcista. Vamos a ir viéndolo posteriormente con los gráficos que traje en el día de hoy. Y por supuesto la variable a poder monitorear de cerca es esto, ¿no? O sea, justamente qué es lo que va a pasar con el dólar, porque de acá es donde finalmente tiende a después reflejarse lo que pasa con el Merval. Entonces, hasta ahora seguimos esto calificándolo como lo que sería un overshooting, una disparada muy brusca, en muy poco tiempo, algo muy similar a lo que pasó de mediados del año pasado, y que en principio, digamos, estos son parte de los movimientos habituales de corto plazo que deberíamos estar siempre predispuestos a ver. En todo caso, ¿dónde particularmente a mí me generaría algún tipo de cambio brusco en los análisis que vengo compartiendo todos estos años, donde a mí me pondría en dudas la teoría de la hipótesis con la que vengo trabajando de inicio de ciclo en el año 2020? Si llegásemos a ver un dólar más alto de lo que fue este punto de acá, el que vimos en octubre del 2020, ese dólar de 180, que traído a la cotización, o sea, con la inflación acumulada, eso nos daría una cotización al día de hoy de unos 970 pesos por dólar. ¿Sí? Eso es lo que representaría al día de hoy, ¿sí? Simplemente ajustando con la inflación de acá de Argentina solamente. Entonces, en la medida de que haya este tipo de saltos, pero que ninguno sea más alto que este punto máximo que vemos acá, significa que la hipótesis continúa su curso, continuamos dentro de lo que es la idea de un inicio de un nuevo ciclo y que hasta el momento continuamos en esa fase alcista de fondo. Recién arriba de ese punto la cosa cambiaría, pero no es lo que está pasando hasta el momento. Y complementado al análisis de lo que está pasando con el dólar, justamente este es el gráfico que venía compartiendo, donde nos encontramos con esta zona de resistencia tan relevante en lo que es el Merval en pesos, que ahora vamos a ir a ver dentro de poco un gráfico mucho más revelador, quizás principalmente para quienes puedan ser nuevos, que están ingresando ahora a estos videos y que nunca vieron el Merval histórico en pesos, ¿sí? Ahora en breve se los voy a mostrar bien eh, la importancia de esta línea roja, de este desdoblamiento de canal que les muestro, una zona donde obviamente genera turbulencias, que el hecho de encontrarse con esa línea no significa que tenga que respetarla, se puede superar perfectamente, de hecho justamente el desdoblamiento viene por haber superado en su momento lo que es la resistencia de este canal histórico. Entonces, lo que sí sabemos de que hasta ahí turbulencia puede haber, ¿sí? Se puede superar, se puede respetar. Nosotros lo que tenemos que definir es hasta dónde, digamos, en el caso de que llegase a haber alguna caída, hasta dónde no sería, digamos, de gravedad, porque en el fondo nos sigue hablando de una tendencia alcista. Bueno, este es el soporte que compartí y que hasta el día de hoy sigo compartiendo y que como verán todavía hay margen de caída, llegar a esa línea y no significar absolutamente nada grave.
Por eso me llama la atención estas últimas semanas cuando entro a redes sociales como Twitter principalmente y veo cómo la gente, digamos, se queja de la bolsa o ya está llorando, se está quejando y la verdad es que ni siquiera todavía llegamos a esa línea. Esto es lo que un poco como que me desconcierta, ¿no? O sea, la verdad que no veo hasta acá nada realmente preocupante. En todo caso, sí, perdida esta línea, este soporte marcado, bueno, ahí no diría que deberíamos preocuparnos, pero en todo caso, sí, obviamente, nos vamos a poner un poco más nerviosos, ¿no? Pero ahí está el límite, por lo menos ahí es donde uno diría, acá hay algún tipo de señal de que algo pasa con la tendencia que está cambiando, pero en el fondo la línea más importante a seguir en este momento debería ser acá, que de hecho vamos a ver que acá es justamente mediados del año pasado, ¿sí? Esa zona de junio, julio del 2022, momento donde la tendencia alcista aceleró. Si bien viene ya desde este mínimo del 2020, pero en el 2022, mediados del 2022, es cuando la tendencia se aceleró. Ahora lo vamos a ver en el gráfico en dólares, que eso se ve mucho más claramente. Entonces, seguir contemplando que ese margen de caída está y que no debería ser en principio nada preocupante, ¿sí? Nos, digamos, estaremos muy atentos si llegara a amenazarse esa línea de soporte, ¿no? Que justamente fue lo que mencioné en este último video compartido en clave bursátil. Si se llegara a perder o a amenazar, por supuesto, haremos algún nuevo video como para poder ver, analizar y, bueno, tratar de entender, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir al mercado si eventualmente eso llegara a pasar? Para los que se están sumando a estos videos, a este canal de YouTube, recientemente les comparto este gráfico que es tan importante del Merval en pesos de manera histórica, que uno diría, pero Maru, esto está en pesos, es una moneda muy débil, esto no sirve para nada. Lo que tenemos que ver del gráfico en pesos es la simbología de las líneas. Fíjense lo importante que son estas líneas, cómo nos van de alguna manera marcando la historia de la bolsa argentina a través de las marcas que va dejando cada piso y cada techo de sus movimientos cíclicos. De hecho, justamente, este es uno de los elementos más que agregamos a nuestro checklist para trabajar con esta hipótesis de inicio de ciclo en el 2020, entendiendo que algún tipo de contacto con estas líneas tendría que tener para poder trabajar con la hipótesis de inicio de ciclo. Así como también, cuando llegue el momento de trabajar con la hipótesis de techo, alguna de estas líneas, lo más probable es que también vaya a ser reconocidas. Bien, entonces estas líneas siempre hay que tenerlas en cuenta. Funcionó, la verdad que para cada piso y techo. Diría que en todo caso la excepción puede ser este punto de acá, en el año 2008. Pero después el resto vemos que nace desde la crisis del año 2002, esta línea que funcionó también como techo de lo que fue ese ciclo en el año 2011. Después vemos este contacto que está marcado acá, que no fue en sí el techo de un ciclo, pero sí fue un momento donde hubo como una corrección importante. Se tocó en esta época de acá, el año 2014-2015, pero no implicó el techo de un ciclo, sino que tuvo un contacto y después siguió subiendo y en el segundo contacto es cuando se dio finalmente el techo de toda esa burbuja que vivimos en el año 2017, generando ese techo a fines del 2017, principios del 2018, que posteriormente, cuando llegamos a este punto, no recuerdo si fue a fines de diciembre, digamos, del año pasado o enero de este año, pero que al superarse la línea, es la invitación técnica que te lleva a decir, bueno, si se superó, uno debería pensar en el desdoblamiento de canal, que fue justamente lo que hicimos, ¿no? La tercera línea, la de arriba, que encima también entra en contacto con esta zona que vemos de acá, en el año 2003-2004, donde si bien no fue el techo de ese ciclo, el techo lo vemos acá, pero fue en sí el último contacto que tuvo con la línea. Entonces, a ver, obviamente, qué sé yo, el que quiera verlo como brujería, lo verá como brujería, ¿sí? Pero hay algo que transmiten estas líneas, hay algo que en la psicología del mercado está reflejado en esas líneas y que justamente cada vez que nos encontramos con ellas nos dan algún tipo de alerta.
Vuelvo a lo mismo, no significa que esto necesariamente tenga que significar el techo de un ciclo, pero sí algún tipo de alerta genera y que veremos qué ocurre, porque imagínense si esta línea pudiese ser superada nuevamente. Podríamos volver a proyectar con algún tipo de desdoblamiento nuevo, o a lo mejor nos pueda dar algún tipo de señal donde nos pase algo parecido a esto que vemos acá, donde no fue el techo de un ciclo. Sí hubo algún tipo de corrección importante en esta época, pero todo el ciclo continuó hasta lo que fue el techo de esa burbuja en el 2018. Entonces, este es un mapa que siempre viene bien, ¿no? Siempre viene bien tenerlo a mano, seguirlo, porque las líneas de largo plazo mandan por arriba de cualquier línea de corto plazo. Continuando con análisis técnico, pero en moneda dólar, vamos a ver los dos gráficos. ¿Sí? En su momento compartí Merval en dólar contado con liquidación, con el dólar de Galicia y con el dólar de YPF. ¿Por qué? Porque los dos me muestran alguna señal diferente respecto de esta línea tan importante, la línea principal, ¿sí? Que vemos que acá en Galicia está reconociéndose como soporte, pero vamos a ver que en el caso de YPF es como si se perdió esa línea. ¿Qué es lo importante de acá? Esto que les mencionaba, esta línea de acá, que fíjense ni siquiera fue tocada todavía. Esta es la línea del soporte que viene marcando todo lo que es esta tendencia alcista, aceleración de tendencia, mejor dicho, con este mínimo de mediados del año pasado, toda esta aceleración. Recién uno podría llegar a sospechar algo diferente, perdido ese soporte, pero antes uno tiene que estar siempre dispuesto a ver cualquier tipo de caída para ir a tocarlo. Y la verdad es que viendo este gráfico, creo que no me parece para nada extraño, tomando en cuenta, obviamente, la volatilidad habitual que tiene Argentina. Aún continúa con ese margen de caída posible, obviamente, no es que digo va a pasar esto, sino que digo, en el caso de que pase, no debería ser absolutamente nada grave, tomando hasta este límite, ¿no? O sea, hasta este soporte. Ya después vemos qué está pasando, pero hasta ahora está dentro de los parámetros totalmente habituales y esperables, bajo esta idea de que cualquier salto en el dólar es lógico que algún impacto pueda tener en el Merval. ¿Hasta dónde? En principio vamos a decir hasta esa línea. Después veremos. En el caso de el Merval en dólar contado con liquidación, pero de YPF pasa esto que les mencionaba, perdido, sí, acá este soporte tan importante, sí, se ve que está del otro lado y que también va en búsqueda del soporte mencionado, aún incluso con un poco de margen de caída y no poner en duda toda esta tendencia alcista que está marcada acá. Y volviendo también a los gráficos en pesos, me parece que es muy importante que tengan en cuenta lo que está pasando con el sector bancario, que justamente reconoció el techo de este canal histórico, similar a lo que veíamos en el Merval en pesos, pero que en el caso de los bancos, que en general decimos que vienen más atrasados respecto de otros sectores, no desdobló su canal, ¿no? En este caso, Galicia fue a buscar la resistencia de dicho canal. Un canal que está definido por el mínimo de la crisis del 2008, el mínimo de ese ciclo también en el año 2012 más o menos, acá bueno con el mínimo del 2020 y que nunca se había podido despegar, recién a mediados del año pasado se pudo despegar de todo este soporte, que es donde viene toda esta aceleración de tendencia alcista que les decía, donde el canal está definido por este techo, en lo que fue a fines del 2010, principios del 2011, y el techo, ¿no? Del año 2018. Entonces, a ver, desde lo técnico, digamos, está, ¿no? Esa señal, bueno, llegamos a la resistencia, pero en principio tiene que ser contemplado cualquier movimiento de corto plazo pensando en ir a buscar esa zona de soporte, que en este caso incluso podríamos a los bancos englobarlos en alguna especie de canal de corto plazo. ¿Desde dónde? Con su nacimiento en mediados del 2022, con la tendencia alcista definida y que cualquier caída, por lo menos a buscar el soporte del canal, debería ser contemplado. Recién podemos empezar a estresarnos, a hacernos millones de preguntas perdido estos soportes, pero hasta que no ocurra, no deberíamos estar sufriendo, por así decir, ¿de acuerdo?
No sé cómo se va a resolver, obviamente, pero por lo menos vamos a preocuparnos una vez que estos eventos ocurran. Hasta ahora solamente están en nuestra imaginación. O para citar otro ejemplo, Banco Macro, lo mismo con un canal histórico, un canal que no es que solamente están los bancos, sino que en general lo encontramos en todo tipo de activos, justamente por eso se ve reflejado en el Merval en pesos. Pero sí que pasa puntualmente con el sector bancario, que esto que mencionaba, no está el desdoblamiento de canal y podemos ver cómo justamente fue reconocida esa zona de resistencia con el canal que ya sí está marcado con cada mínimo, con cada techo, con cada mínimo, con cada techo de todos estos movimientos cíclicos. Sector bancario, justamente despegándose de toda esta formación de canal alcista con ese punto de mediados del 2022. Recuerden que en ese momento, justamente el sector como que más impacto tuvo de alguna manera fue el sector bancario, ¿no? Y que de ahí tuvo ese despegue que vemos posteriormente. Venimos con toda esa tendencia alcista en una aceleración desde este punto, marcado también con este canal que estamos viendo acá, y que en principio esto sigue teniendo un margen para hacer esa corrección de corto plazo. Lo vemos perfectamente y no debería ser algo que nos llame la atención. Entonces, como conclusión, sigamos monitoreando el movimiento del Merval como un reflejo de lo que pasa con estos movimientos bruscos del dólar y monitoreando también que efectivamente este movimiento brusco sea un overshooting y nada más. Sigamos monitoreando eso, porque sí, nuestra teoría con la que venimos trabajando estos 3 años cambiaría mucho si vemos un dólar más alto que este pico de acá. Así que sigamos monitoreando que efectivamente esto se trate de lo que sería un overshooting. Y respecto a la mirada técnica, seguir monitoreando este tipo de soportes que nacen con ese mínimo de junio-julio 2022, donde vemos que en el Merval tenemos todavía un margen, un recorrido y que no generaría ningún tipo de estragos, pero también te voy a estar dejando el video que compartí en clave bursátil en la derecha de la pantalla, donde vas a ver que cada una de las acciones que compartí en ese video, que son de distintos sectores, todos comparten esa tendencia acelerada acompañando un soporte similar y que así como en su momento que compartí el video, ese margen de caída estaba, aún al día de hoy la mayoría de las acciones sigue presentándolo tal cual. Es decir, no se está poniendo aún en duda esa tendencia alcista. Sigamos viendo, por supuesto, y monitoreando este tipo de soportes. Y a la izquierda de la pantalla vas a encontrar el video que compartí con el análisis del riesgo de Argentina desde el punto de vista si nos encontramos en una zona baja, en una zona media o en una zona alta de un ciclo, como para entender qué tipo de exposición deberíamos tener en este mercado. Esto es todo por hoy, me voy a despedir y nos encontraremos en un nuevo video. Te mando un gran saludo desde acá y adiós.